¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su confiable Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde venimos a comentar, reseñar, recomendar libros que nos han parecido interesantes, que nos han parecido entretenidos, que nos han llevado ya sea a la diversión, a la emoción, a la reflexión, a profundidad, a profundizar en nuestro propio interior, nuestro propio ser, aquellos libros que nos han dejado tardes, noches, días de satisfacción lectora, esos libros que los leemos y sabemos que los vamos a leer otra vez y que queremos recomendar, porque este canal está hecho con ese propósito para hablar de lector a lector. Entonces, así nació Latido de Simio. Como no tenía muchos amigos, o no tengo muchos amigos en realidad, y sobre todo para hablar de libros, pues, y quería recomendar este libro. Creo que ustedes, los que son lectores, saben que a veces leemos un libro, nos emociona tanto que decimos, oye, tienes que leer este libro, te lo recomiendo, ¿no? Porque recomendar algo como si recomendáramos una canción, una película, es recomendar algo que viene de la profundidad de nosotros mismos, por eso lo recomendamos. Una parte de nosotros se va en esa recomendación. Y en este canal lo que hacemos, parte de nosotros como lectores, queremos compartirlo con todos ustedes. Sin otro afán, como les repito, de lector a lector. Y bueno, basta de introducción, vamos a hablar de un nuevo libro que leímos hace poco. De hecho es muy muy reciente. Pero bueno, antes de nada, gracias por suscribirte al canal, por comentar, por poner la campanita de notificaciones, por compartir el video. A cada un nuevo suscriptor le agradezco entrañablemente por haberlo hecho, porque este canal poco a poco va creciendo. Quisiéramos dedicarnos totalmente a compartir videos, a leer libros, a escribir, pero bueno, la vida hasta ahorita no lo ha permitido. Ojalá que sí, algún día podamos dedicarnos totalmente a la literatura. Pero mientras tanto, aquí estamos en este su confiable Latidos de Simio. Bueno, permítame un segundo. Bueno, voy a contar tantito cómo conocí este libro y cómo vi y cómo abordar a este autor. El libro se llama A dos de tres caídas, sin límite de textos, del autor Hugo Montaño, otro escritor chiapaneco, por cierto. Bueno, este libro, por cierto, fue una donación a la biblioteca de la escuela donde doy clases. Saludos, Mind Up. Y se lo pedí a la directora. Saludos a mi jefa, que me lo prestara, porque yo este libro ya lo había visto mencionado, sobre todo en las redes sociales, ¿no? A las que estoy suscrito, y me llamó inmediatamente la atención el título, A dos de tres caídas sin límite de textos, un título bastante divertido, muy original. Y entonces yo quise leer ese libro y hasta hace poco tuve la oportunidad de que llegara a la biblioteca, les digo, y pedirlo prestado para leerlo. Tenía muchas ganas de leerlo, y conocí al autor. No puedo decir que fui su amigo ni nada, simplemente lo vi un par de veces, a Hugo Montaño, y voy a hablar un poquito de quién fue Hugo Montaño. Él nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1973 y falleció prematuramente en el 2021. Eh, Quiero leer un poquito de la biografía que viene atrás. Dice, escribió a destajo, haciendo locución, tallereando y acompañando charlas sobre lectura y escritura. Se dedicó a cazar lectores y escritores entre vecinos del barrio, profesores, estudiantes y sociedad en general. Y todo lo que dice acá es cierto. Hugo Montaño era un ferviente promotor cultural. Él buscaba acercar a las personas a los libros, se le veía esa pasión por la literatura. Yo me acuerdo que tenía un canal, un programa de televisión cultural que pasaba, si no mal recuerdo, los sábados en la mañana, que se transmitía en un café muy conocido del Centro Cultural Jaime Sabines, de aquí de Chiapas, de la capital. Y me acuerdo que yo lo veía porque a veces llegaban escritores o artistas, y muchas veces llegaban algunos amigos que también son escritores, y lo hacía de una forma tan amena, tan divertida, que te daban ganas o bien podemos decir que hacía que la cultura, que la literatura fuera divertida, ¿no? Porque sucede que los jóvenes, sobre todo, ven a los libros como una
como algo pesado o como un castigo tener que leer, ¿no? Eso es algo muy triste, sobre todo en un país como México, que hace poco revisé las estadísticas de los lectores y que el mexicano promedio lee, menos de la mitad de los mexicanos creo, lee 3.1 o 3.9 libros por año, una cantidad muy baja, casi irrisible, y por eso a veces decimos, bueno, pues estamos como estamos en cuanto a cultura y educación, porque bueno, porque el primer paso es leer. Y entonces les decía que este escritor, promotor, Hugo Montaño, en ese programa lo hacía muy divertido, muy entretenido, conocías a los personajes que estaban ahí, hablaban de libros, de anécdotas, y te hacía parte de ese programa, y que yo lo veía con gran emoción porque me divertía, me hacía pasar momentos muy entretenidos. Eh, Como ustedes recordarán o como ustedes sabrán, hay muchos programas culturales, pero a veces son muy tediosos, son muy académicos, son muy, digamos, por no decir la palabra, a veces llegan a aburrir, ¿no? Pero hay programas, por ejemplo, creo que uno de mis programas favoritos que ustedes han de conocer es La Dichosa Palabra, que pasa en el canal 22, un programa sumamente divertido sobre el arte, sobre la historia, sobre la evolución del ser humano, tantos y tantos temas que se ven en ese programa. Bueno, nuestra versión chapaneca, guardando las distancias obviamente, pero eh, dándole mucho valor a lo que hacía un Montaño, era ese programa que se me olvidó el nombre, la verdad, ese programa cultural de los sábados, que pasaba en las mañanas muy entretenido. Bueno, y en este libro, que se llama A dos de tres caídas sin límite de textos, Hugo Montaño nos presenta muchos cuentos breves, en los cuales no rebasan las 2 páginas, en su mayoría, página y media, y al final viene una pequeña obra de teatro llamada El mensajero de las estrellas, que está basado en un libro, dice acá, en el libro La mirada de Galileo de Susana Viro. Bueno, eso es lo que contiene este pequeño librito de cuentos. ¿Y qué hay acá? En primera instancia, cuentos muy breves, ¿no? Cuentos breves que decían lees de una sentada, ¿no? Lees de un tirón y que aparte son muy entretenidos, muy divertidos, muy chispeantes. eh, y antes de abordar eso, como les decía, me di la tarea de comenzar hace algunos meses, de comenzar a leer a mis contemporáneos, a quienes siguen escribiendo y qué están escribiendo, como una labor personal, obviamente, ¿no? Y para intentar desde mi humilde canal, eh, pues dar a conocer a estos autores en otros estados de la República, porque gracias a ustedes hemos llegado a algunos otros estados, incluso a otros países, lo cual me llena de orgullo. Les decía a un amigo que aunque uno llegue, un suscriptor o una persona por cuestiones del azar llegue a ver estos videos, pues yo me siento sumamente agradecido. Ya nos han visto en España, en Perú, en Chile, en Argentina, lo cual me llena de mucha satisfacción. Pero bueno, no nos desviemos del tema central que es este libro. Y entonces, como les decía, quería leer a mis contemporáneos y Hugo Montaño lo era, digo lo era, porque tristemente falleció en el 2021 en la cúspide, en el momento álgido de esta terrible pandemia que ha azotado al mundo entero y se nos adelantó muy pronto. Entonces creo que tenía mucho que escribir, que dejarnos, porque aparte, sí había escrito otros libros, por ejemplo, tiene Billie Jean no es mi amante, otro que es Aquí yace un viejo cadáver de niño, y este que es A dos de tres caídas sin límite de texto. Bueno, yo creo que Hugo Montaño todavía tenía mucho por escribir, mucho por dejarnos, quizás por ahí vayan a aparecer algunos textos inéditos que esperamos con gusto para poder leerlo. Y Hugo Montaño tenía la característica y que yo conocí a través de otros amigos, digamos que era amigo de algunos amigos, entonces eso lo volvía, yo me daba cuenta que era muy entrañable para ellos, a decir de ellos era un gran amigo, alguien muy cercano, muy cercano a ellos, muy humano, muy divertido, ¿no? Me acuerdo una vez en una cena, después de ir a una presentación de libros, si no me equivoco, que lo vi un poco en la misma mesa, pero un poco a lo lejos, y vi que se divertían, y como yo no soy mucho de acercarme a las personas para entablar conversación si no las conozco, pues bueno, nada más observaba, perdón, cómo era la charla amena entre ellos.
Bueno, entonces le decía, este libro contiene varios cuentos que son muy breves, muy sucintos, pero sumamente, y aquí la característica primordial, que es un libro divertido. Es un libro a veces entrañable, que deja unos cuentos que al final de leerlos te saca una sonrisa, dices, ah, qué buen cuento, qué, qué interesante a veces cómo le da la vuelta a algunos temas, ¿no? Algunos son bastante cotidianos, pero los hace utilizando ese humor, y es humor propio del mexicano, es humor propio del mexicano y también es humor propio del chiapaneco, ¿no? Entonces eso lo hace bastante más cercano a nosotros, que no, eso no significa que en otros lados de México no se pueda leer un libro como este, claro que sí, se van a divertir. Digamos, porque es un lenguaje cercano, no es un lenguaje artificioso, y entre sus páginas aparecen personajes, por ejemplo, Rosario Castellanos, la gran escritora mexicana, Chayito, que todos queremos, que todos hemos leído, ¿no? Que valoramos, que nos encanta Rosario Castellanos. Bueno, en lo particular Rosario Castellanos me encanta todo lo que ha escrito, cuento, novela, ensayos, sus ensayos me parecen maravillosos. Y también aparece otro personaje llamado El Pana, que era un torero mexicano. También aparece Rufino Tamayo, y que los articula y hacen esos cuentos un juego, ¿no? Valiéndose un poco de su vivencia, de la existencia de esos personajes, y lo vuelve un poco de ficción, una ficción muy, muy pensante, bien, sobre todo documentada también, ¿no? Pese a que son cuentos donde el humor está presente, es un escritor que está documentado y conoce la biografía de estos personajes. Y se vale de la ficción para crear un texto narrativo sumamente interesante y, como les decía, bastante entretenido. Pero otros temas, otros tópicos que también aparecen aquí son la religión. Hay un cuento sobre la religión mormona, no me acuerdo cómo se llama, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, si no me equivoco, hace una especie de parodia, no sé si llamarlo parodia o juego, donde esas personas, como muchas otras religiones o algunas otras, que llegan de casa en casa tocando para hablar de la palabra de Dios, y en este caso los mormones llegan con ese personaje, ¿no? Y los cuestiona y se vuelve ahí una charla muy divertida, ¿no? Entre este personaje que dice yo soy ateo, ¿no? Entonces, cómo lo va desenvolviendo y cómo lo escribe Hugo Montaño me parece sumamente genial la forma en que lo va haciendo. Pero también aparece hay historia de amor, decía, de desamor, hay cartas de despedida, hay un cuento, creo que son dos cuentos sobre los ovnis, ¿no? Un encuentro cercano, pero a la manera muy mexicana, muy a lo chapaneco también, ¿no? Ese humor mexicano sumamente característico, y hacer un encuentro cercano con ovnis sumamente divertidísimo, de verdad, que se llama, a ver si lo encuentro, aquí lo tengo en la mano, se llama Ahuevado, ¿no? Uno de ellos se llama Ahuevado, el cuento de sobre ese encuentro del tercer tipo que le llaman. También habla del arte, pero el arte, tanto lo sublime como lo en forma de parodia, creo que es la palabra, no sé si la palabra correcta, pero sí, valiéndose del humor. Aquí hay personajes desorbitados, algunos otros son jocosos, algunos son de la vida real, porque esa es la característica de este libro, que tú sabes que esos personajes no son tan artificiosos como sucede en muchas novelas, que en la construcción de personajes pues les van dando esas características a veces muy poco reales, ¿no? Que es un intelectual, un lector de historia, que es una persona que analiza cada palabra que va a decir, con un vocabulario sumamente elevado, que hay personas así, claro que sí, las personas cultas, etcétera. Pero lo que aquí hace Hugo Montaño es hacer personajes como tú o como yo, ¿no? Como nuestro tío del pueblo, como nuestro vecino, como la viejecita que conocemos, etcétera. Eso me parece un gran acierto de la narrativa de Hugo Montaño, y por eso digo que A dos de tres caídas sin límite de textos es un libro con el que te vas a divertir, con el que vas a pasar momentos muy,
muy gratos como lector, porque a veces uno, creo, me ha tocado, que se cansa un poco de esas grande literatura, llamada alta literatura, novelas que son mamotretos o que son los clásicos, o las novelas que dicen que tienes que leer. Por ejemplo, perdón, aquí tengo Grandes Esperanzas, ¿no? De Charles Dickens, que es una novela que dices tienes que leer porque es un clásico de la literatura. Pero ya decía Borges también, que si un libro te aburre, aunque sea un clásico, un consagrado, pues no es necesario que lo tengas que leer a fuerza, ¿no? Porque la lectura implica placer, y al placer, decía, creo que también decía Borges, a nadie se le obliga a tener placer, ¿no? Entonces, y la literatura es un placer. Entonces, y aquí este libro es un libro placentero, como les vuelvo a repetir, sumamente divertido. Y puede también ser un libro entrañable para quienes fueron amigos de Hugo Montaño. Y justamente en la primera página del libro, él escribió una frase que me parece sumamente entrañable. Dice así: yo no escribo para que me publiquen, sino para que mis amigos me quieran más, ¿no? Entonces creo que eso dice mucho de este autor, de este libro, de este incansable promotor cultural, incansable ser humano que quería acercar los libros a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a quien pudiera acercar los libros. Creo que me pareció el legado que ha dejado este personaje, que no conocí, pero sí vi algunas veces, en su vida, en su corta vida, triste, de manera triste, que partió pronto, pero dejó ese legado. Y aquí yo me propuse, con todo respeto a su memoria, hacer un breve homenaje a la figura y a la persona de Hugo Montaño. Me hubiese gustado conocerlo de forma cercana, hablar de él, de libros. Le repito, se veía una persona apasionada sobre la literatura, la cultura. Entonces, bueno, ya no tuve la oportunidad, pero nos ha dejado sus libros, y creo que a través de los libros podemos tener ese diálogo cercano. Los libros también son diálogos cercanos con los escritores que ya no están. Es lo que a mí me parece. Y entonces, bueno, va este homenaje a la memoria de Hugo Montaño, y la recomendación de hoy, a dos de tres caídas, sin límite de textos, del chiapaneco Hugo Montaño. Lo viste aquí en tu confiable Latidos de Simio. No olvides comentar, suscribirte, compartir este video. Ayúdanos a llegar a más gente, a más lectores. Y lo que intentamos aquí también es que no somos muy solemnes, tratamos de hacer videos más entretenidos, acercar la literatura a más personas, que no vean la literatura como una carga ni como algo aburrido. Porque una vez un alumno me preguntó que si no me aburría leer, ¿no? Yo le dije que lo que más me gusta es leer, incluso leer me divierte, es mi divertimento, es lo que más disfruto hacer en la vida, ¿no? En cuanto en ese sentido, que es la lectura de un gran libro, de un gran poema, una novela, de un autor que yo quiero conocer y ya lo tengo. Me parece algo sumamente entretenido, divertido, para mí. Creo que muchos lectores estarán de acuerdo conmigo que la literatura, aparte de hacernos reflexionar, pensar, hacer una introspección, un sumergimiento en nosotros mismos, también es divertida, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos que nos ven. Esperamos verlos pronto en un nuevo episodio de este su confiable honesto Latido de Simio, donde hablamos de lector a lector. No te conozco, pero te saludo desde aquí, desde la sala de mi casa en Chiapas. Hasta el próximo episodio de Latidos de Simio.